Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Bueno, vamos a ver, cositas. Este vídeo ya lo presenté yo. Que se me ha salido todo, no lo sé. Ostras, que no sé si se me ha salido todo o que casi se cae todo al suelo y me tiembla el pulso. Quería saber dónde compro parte de la perfumería nicho y dónde la consigo bien de precio. Vale, no estoy sponsorizado, que quede muy claro, yo no he hablado absolutamente con nadie, pero son de confianza, ya llevo varias compras hechas, entonces ya me puedo quedar sumamente tranquilo y recomendar el sitio. Que soy gilipollas y que podría hablar con el señor para ver si puedo conseguir un cupón de descuento para que me lo aplique, no sé qué. Sí, pero no. Entonces, es que es verdad. ¿Dónde compro? Aquí, en Spray Parfums. No todo, no todo, pero en Spray Parfums suelo comprar cositas. Original Vetiver, aquí está la caja y el batch code no se concreta nada. El batch code es el F30591, si no me he equivocado. Novedad importante dentro de Grit, este batch code es nuevo, está caliente, voy a coger la botella. ¿Qué te pasas? Y hay una novedad fundamental y que a partir de ahora, si la mantienen dentro de la firma, va a marcar muchísimo la diferencia. Ya os acordáis que esto bailaba, chirriaba, se movía y era un ascazo. La gente decía, oye, es que es la forma de detectar que realmente sean originales. Una mierda, era una porquería. Eran unos tapones asquerosos, de plástico de una mala calidad que te pasas, de Made in China, traídos para Europa, por supuesto, pero hechos en China, como casi todo, y un ascazo en calidad. ¿Qué han hecho los señores de Grit? Pues supongo que alguien me habrá visto ya que estaba tirándoles al cuello con el tema de los taponcicos. También me hicieron caso al final con los tapones de Excess. Y tenemos tapones nuevos. Habemos tapones nuevos y habemos tapones metálicos. Este tapón es metálico, tiene un peso que flipas. Estamos ya hablando de que por fin algo que cuesta una pasta tiene un tapón que realmente es merecedor de la propia fragancia y del propio envoltorio que lleva. Y tenemos un tapón metálico, de verdad es metálico, no hay que darle más vueltas. Nada que ver con, no sé, tenía por aquí la botella de Aventus, pero no sé ya ni dónde la tengo, ni dónde la he puesto. Aquí la tengo. Esto es un taponaco, aquí está Ventus, el tapón asqueroso de plástico. Y Dios mío de mi vida, vaya cambio Mari Carmen que le han pegado, Pasar de un ascazo de plástico para un perfume que supera los 200 euros a algo metálico que ya ni chirría, ni se bambolea, ni hostias. Así, hablando en plata. Ole, 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 Creed. Muy bien, ahora que han cambiado también de empresa, habrán dicho, uy, que llegan los del grupo Kering, Dios mío de mi vida, ¿qué hacemos? Pues nos aplicamos el cuento y vamos a cambiar estos tapones. Luego Kering hará lo que le da la gana, igual hasta cambiar el diseño de las botellas y todo. Que ya nos conocemos, Kering, tú y yo. Bien, me la voy a echar, sí, a ti no, ha salido vaporizado estupendo. De verdad, esto es una pasada de fragancia. Absolutamente elegante, de verano, 2 metros de estéreo, 2 metros de proyección, a pesar de que estamos hablando de concentración parfum. Voy a darle... Ay, es que no quiero, es que me gusta mucho. Entonces yo sé que cuando algo me gusta mucho me paso, no me quiero pasar. 1 hora y media de estela y de proyección a 2 metros, que se retrae y en mi piel. Ayer concretamente, con un calor que te mueres, me aguantó 9 horas. El otro día que no hizo tanto calor, ahora es que estamos inmersos en un calor que te... Bueno, es que iba a decir otra vez, te mueres, pero sí, muchísimo calor. Superó las 10 horas. Pero con calor esta Original Vetiver da el todo, da el do de pecho y aguanta perfectamente sin ningún tipo de inconveniente. Pero reaplicarse esto, señores, es una gozada. Original Vetiver es una pasada, es fresca y no tiene un aroma tan sumamente sexoso, antiguo, setentero, ochentero. Está muy modernizado, está muy suavizada y es una fragancia súper gustosa de llevar que sienta bien a nivel sport, sirve hasta incluso como de after gym, pero con un traje que da muy chula. Es todo terreno, mañana, tarde y noche, tiene la suficiente prestancia para dar el do de pecho, otra vez, en las noches.
sí que se queda más sutil, pero se queda elegantona. Y muy bien, me gusta también para la gente joven. Yo no lo considero tampoco una fragancia que sea súper viejuna, lo vuelvo a repetir. Es una fragancia que queda muy bien en gente joven, porque se queda chispeante, tiene muchísima chispa. Y ahora, venga, vamos con las notas que se me hace tarde. Mandarina, bergamota y jengibre en la salida. Iris, vetiver y sándalo en el corazón. Ámbar gris y almizcle en el fondo. Y es que efectivamente es una fragancia súper chispeante. Voy a dejar el móvil aquí, súper chispeante. Y voy a coger la fragancia, no sé dónde he dejado. Aquí, hoy de verdad que despiste tengo encima. Es una fragancia muy chispeante, la bergamota sale súper rica, sale el jengibre dando ese punto de efervescencia a la fragancia que es sublime, de verdad. Es que, ¿qué podemos pedir a este tipo de fragancias? Sabemos efectivamente que son súper caras, pero no tan caras, vuelvo a repetir, y que además es que se nota la calidad, se nota la diferencia, y la diferencia va marcada sobre todo porque llevas una fragancia que tiene apresto y es sobre todo una fragancia súper solvente. Te la puedes poner cuando quieras, no hay ningún tipo de problema. Son fragancias normalmente que gustan a todo el mundo, son del agrado de todo el mundo. Es muy difícil que una Creed no le pueda gustar a nadie porque se desenvuelve muy mucho dentro de lo que son las fragancias de la jabonería británica. Sí que tenemos un je ne sais quoi francés, porque esto está hecho en Francia, pero efectivamente va muy de la mano de lo que es los productos de perfumería británica, ligeramente punzantes y que abren y expanden pulmón. En cuanto a las notas de corazón, el iris no atalca, está simplemente recreando la flor junto con un sándalo que está es un sándalo sutil, amaderado, que da un ligero aporte seco a la fragancia, pero que de todas formas sigue emergiendo en frescor, pues efectivamente gracias al vetiver, Original Vetiver. Pues por eso, por el vetiver, que sigue ahí y además se nota, es un vetiver muchísimo más domado que en otras fragancias al más puro estilo económico como pueda ser Malicia, que son un gustazo, pero porque ahí es un vetiver 100% que está ahí machacándote a lo bestia, y aquí tenemos un vetiver mucho más domado pero súper fresco y verde, no está opacado, no está oculto, no está más seco, todo lo contrario, no es tan terroso, aquí tenemos verdor todo el tiempo, acompañado de ligeros toques de maderas y por supuesto de flores, porque además es que salen, o sea, la flor de azahar naranjo, aunque no venga declarada, está. Ese nerolí también está y da ese aporte fresco a la fragancia que hace que sean auténticamente una delicia. No es tan verde como pudiera parecer, sí que es verde evidentemente, pero está muy modulada, muy compensada. El vetiver tiene su protagonismo, que para eso es Original Vetiver, pero está todo muy bien orquestado dentro de esta Original Vetiver. Cuando seca se endulza ligeramente gracias a los almizcles florales, que no se queda tan animálico, y el ámbar gris pues está realmente para dar una fijación estupenda. No sale ese tono excesivamente terroso, animálico, ni muchísimo menos, se va perdiendo esa sutileza, o sea, esa sutileza floral se va perdiendo porque va permaneciendo lo que es efectivamente todo lo que es el vetiver, que sigue zumbando en verde. Efectivamente, dentro de la composición del INCI aparece declarado pues el toque sintético de la hierba fresca recién cortada. Pero bueno, esto está absolutamente en todos. Lo que pasa que aquí está pues un poquito más subido para redondear la fragancia. En fin, señoras y señores, creo que se avecinan, evidentemente, como ya dije en el short, pues en nuevos tiempos, vientos de guerra. Veremos a ver cómo termina aquí los señores Creed con Kering, porque no pintan nada, realmente son narices contratadas ya, están ahí pues como embajadores, o han estado hasta la fecha como embajadores y narices, pero realmente la empresa no es de ellos, era de un grupo, un consorcio, pues un fondo de inversión, que ya sabemos cómo terminan las cosas con los fondos de inversión, que terminan haciendo lo que tienen que hacer, que es vender las empresas. Y Creed pues no ha quedado exenta, pero ojo, porque vuelvo a repetir para dejarlo claro, o sea, han comprado y están en trámite de comprar el 100%, no es que se van a quedar con un porcentaje, es el 100%, o sea, el señor Creed ni pincha ni corta, ni pincha ni corta, de hecho nunca ha pinchado ni ha cortado, la empresa no es de él, la vendió y asumió las consecuencias de ello. ¿Que sigue trabajando para ellos como perfumista? Sí, estupendo, pero ni pincha ni corta, Bueno, se lo llevará, algo tendrá que cobrar el muchacho por los porcentajes de ventas, digo yo, ¿no? Algo, aunque sea una mijita, un poquito.
reque bonica, reque salá, reque recomendada y que seguramente por 80,75 € la podéis conseguir completamente nueva, precintada, sellada y sin ningún tipo de problema. Señores míos, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.